Le agradezco a la diputada por el Partido del Trabajo y coordinadora del PT en la Cámara, Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, que esté con nosotros esta mañana. Diputada, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien. Un saludo a tu auditorio. Jazmín, ¿van a cambiar la ley? ¿La van a modificar? ¿Van a reformar la ley de bienestar animal luego de las manifestaciones de ayer y de los posicionamientos que distintas organizaciones han realizado? Bueno, Juan Carlos, mira, en ese sentido te quiero comentar que en este momento estamos en una etapa de reglamentación, de conformación de las leyes secundarias y de las normatividades. Es un momento adecuado para que volvamos a retomar todas las manifestaciones que se hicieron el día de ayer y que podamos trabajar y que podamos mejorar lo que ya tenemos, y si hay algo que se tenga que modificar y hay el suficiente argumento jurídico social para hacerlo, estamos en la mejor disposición de hacerlo. ¿Usted qué piensa que debe modificarse o que debe precisarse en un reglamento o que debe modificarse en la propia ley? ¿Qué aspectos considera usted que deben cambiarse, Jazmín? Yo creo que no es un tema de una percepción personal. Sí. El día de ayer, como bien lo mencionas, tuvimos diferentes manifestaciones de sectores que se sienten agredidos con esta ley. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que atender las manifestaciones que ellos nos hacen y poder encontrar un punto medio donde prevalezca el espíritu de esta ley, que siempre va a ser, y eso quiero recalcarlo, el bienestar. Los mayores esfuerzos que podamos hacer en ese sentido y que podamos encontrar un punto de acuerdo con los sectores que ayer se manifestaron, podemos trabajar en ese sentido. ¿Por qué no lo hicieron antes, Jazmín? Antes de aprobar, ¿por qué no hicieron estas consultas antes de aprobar esta ley el 12 de septiembre? Bueno, es importante recordar que esta ley estuvo ampliamente socializada, que hubo parlamentos abiertos, que hubo manifestaciones, que incluso quiero comentarte que la ley recogió bastantes aportaciones de los parlamentos abiertos, y es una ley que nace de una manera y que al momento de su aprobación en el Congreso ya estaba modificada en favor de esas aportaciones de los parlamentos abiertos. Sí, a ver, hubo 3 parlamentos abiertos entre junio y julio de la legislatura pasada, pero fueron parlamentos abiertos donde no participaron ustedes, los nuevos diputados, fueron los anteriores diputados. Entonces, ¿cómo les consta a ustedes como nuevos diputados lo que se manifestó en esos parlamentos abiertos, si los que escucharon esos parlamentos abiertos fueron los diputados de la anterior legislatura? ¿Cómo lo hicieron para saber estas inquietudes que tenían los ganaderos, los rancheros, los criadores de gallos, los médicos veterinarios, etcétera, etcétera? Bien, como lo mencionas, los parlamentos se realizaron en julio. En ese entonces ya había muchos compañeros diputados que eran electos, que sabían los temas que se venían y sabían y conocían de los temas torales que se iban a manifestar en el Congreso. En lo personal, yo seguí los parlamentos abiertos por las transmisiones que se hicieron, vi las manifestaciones de los diferentes sectores y estaba enterada de las manifestaciones que se hacían y de lo que ya se había recogido en ese sentido. ¿Y propuso algún cambio al momento de aprobarla? Es decir, ¿reservó algún artículo para cambiarlo con base en lo que escuchó usted en los parlamentos abiertos? No, ya estaba. Al momento que se subió al pleno, ya estaban recogidos esas manifestaciones. No hubo necesidad de reservar ningún artículo o hacer alguna modificación en ese sentido. ¿Cómo fue el proceso? ¿Les entregaron la iniciativa, la presenta el gobernador la legislatura pasada? Realizan los foros, los parlamentos abiertos en la legislatura pasada y luego la pasan a comisiones. ¿Quiénes dictaminan esta ley? ¿Los diputados de la pasada o los diputados de la presente? La ley la suscribimos los diputados Fermín Trujillo, su servidora, Ernestina Castro, se me está pasando David Figueroa y una compañera Paloma Terán. Terán la suscribimos. Tenemos un compromiso con poder atender los pendientes que quedaron en la 63 legislatura, y la ley de protección animal sin duda era uno de esos pendientes, por lo tanto se retomó, se sube a pleno, se aprueba por obvia y urgente resolución, y es así como se aprueba esta ley. Jazmín, ¿y le movieron algo ustedes al texto que venía de la anterior legislatura? ¿Le movieron alguna palabra, alguna coma, alguna idea, algún artículo?
Sí, hubo diferentes manifestaciones de manera previa. Debo reconocer que las mayores aportaciones fueron del compañero Fermín Trujillo y sí hubo algunas modificaciones, sugerencias que se atendieron. ¿En comisiones? Previamente a la presentación de esta ley. Sí, en las comisiones, cuando se dictaminó. Así es. Sí, que me recuerda alguna modificación que propuso Fermín Trujillo y que se haya incluido en la ley. Sí, el tema de regularle el tema de las cabalgatas. Sí. Y también lo que se puso mucho sobre la mesa, y eso es algo que sí no pudimos atender, es el tema de la prohibición de las peleas de gallos, de poder seccionar, digamos, dividir el estado entre la parte urbana y la parte donde todavía por usos y costumbres están el tema de las peleas de gallos. Ese es un tema ampliamente discutido, no se incluyó en la ley. Eso no es algo que sí tardamos mucho en discutirlo, sin embargo no se consideró. Sí. Hoy que vienen esas manifestaciones veremos si hay la suficiente argumentación para hacer una modificación en ese sentido, en ese punto en específico. Sí, a ver, ustedes asumieron el 1 de septiembre en la legislatura, el 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre, y para el jueves 12 estaban aprobando esto. ¿Cuántos días tuvieron para discutir y analizar este tema después de asumir la legislatura? Mira, estuvimos trabajando previamente con ella, previo a la aprobación, incluso previo a la toma de protesta, porque como te comento, sí, ya sabíamos de los temas torales que vienen en el Congreso del Estado, sabemos de otros temas que también vienen y que quedaron pendientes en la legislatura pasada, y creo que era responsabilidad de cada uno de los diputados poder enterarse al 100% de estos temas y llegar ya con una propuesta una vez que tomáramos protesta. Sí, ¿hay alguna otra ley de la legislatura pasada que vaya a ser aprobada por mediante este mecanismo de obvia resolución? Pues mira, trataremos que podamos sacar ya las leyes de manera ampliamente consensuada. Sin duda, este tema debe de ser un parteaguas. Creo que debe de haber un reconocimiento de nuestra parte en que debimos nuevamente haber escuchado las diferentes manifestaciones previo a esta aprobación. Nos queda como aprendizaje y hoy que se puede corregir lo estaremos haciendo. Desconozco si vayamos a aprobar en el futuro otras leyes que vengan en esta misma mecánica. Por supuesto, si así fuere, tenemos que fundar la obvia y urgente resolución para que haya tranquilidad con la ciudadanía sonorense. Sí, es decir, no se la van a aventar así como se la aventaron esta, pues, es lo que me quiere decir. Trataremos de brindar certeza. Si hay necesidad, tendremos que fundar la urgente y obvia resolución, porque así debe de ser, así lo marca el proceso legislativo. Sí habrá temas que tengan que salir de esa manera, pero si están ampliamente fundados, pues podemos hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, ahorita en lo que están, para resumir, Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, diputada del PT, están entonces por incluir las inquietudes en los reglamentos de esta ley, no necesariamente modificar el texto de la ley. Estamos abiertos a las sugerencias. Sí. El día de ayer, después de la reunión que se tuvo, adquirieron el compromiso los compañeros manifestantes a través del compañero Jair Gutiérrez de Tradiciones Unidas de entregar un documento dando puntualmente su propuesta en esta ley y también nombrando a uno o dos representantes que pudieran estar en las mesas de diálogo para que puedan estar siendo el interlocutor entre los manifestantes y el Poder Legislativo y poder avanzar en ese sentido. Muy bien, entonces, pero pues no me respondió. ¿Van a cambiar el reglamento? O digo, ¿van a reflejar eso en el reglamento? ¿O van a cambiar la ley? ¿O ambas cosas, diputada? Estamos abiertos a cualquiera de las dos cosas, siempre y cuando esté fundado y motivado los cambios que se propongan. Nosotros creo que representamos a una población y debemos de brindar certeza a que prevalezca
la tranquilidad en la población y que sean los más beneficiados de esta ley. Muy bien. También hay contrapartes de esta ley, que es un grupo amplio, que es la parte animalista, que ellos también han hecho aportaciones importantes y te reitero, debiéramos de encontrar un punto medio donde prevalezca el espíritu de la ley. Sí, bueno, Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, muchas gracias, estamos en contacto. Te agradezco, Juan Carlos. Gracias.